Para mí es un privilegio estar frente a ustedes, es un privilegio estar con ustedes, porque ¿no? Tuve la fortuna de ser invitado, ¿no? Diseñar este primer módulo y además ahora pues poder estar aquí con ustedes. Espero que podamos, va a ser imposible resolver todas las dudas y todas las inquietudes, no sé cuántos estaremos conectados, pero bueno, simplemente ya con la gente que está aquí pues ya son bastantes, ¿no? Entonces trataremos de ir digamos atendiendo sobre todo como las generalidades, ¿no? Hubo algunas dudas, algunas inquietudes que se estuvieron como repitiendo y trataremos como de ir, digamos, atendiendo a ellas. Insisto, muy probablemente no atenderemos todas, pero haremos el esfuerzo y nuevamente gracias, ¿no? Por estar acá, tengan un poco de paciencia, ¿no? Las cámaras siempre imponen, entonces bueno, lo haremos de la mejor manera. Sepan que estoy para servirles, mi nombre es José Antonio, ¿no? Cualquier duda, inquietud, vemos cómo le damos salida, tanto aquí como en línea. ¿Por dónde comenzar? No es sencillo. Y no es sencillo cuando además tenemos una nación tan diversa. Tratar de no sé si podemos poner la primera diapositiva, tratar como de tener un punto de partida me parece fundamental, y este punto de partida va más allá, incluso me parece que es un paso atrás de los propios materiales del diplomado, del módulo. Es decir, perdón, hablamos de cómo se construye de forma, digamos, natural, si me permiten el término, cómo se van construyendo las comunidades. Vamos desde que el hombre aparece en la tierra, y para hablar no de hombre, sino el ser humano, en cuanto aparece en la tierra, aparece, por supuesto, hablemos de machos y hablemos de hembras. En un primer momento no éramos seres humanos, no éramos homo sapiens, éramos algo que todavía no se convertía en homo sapiens. Probablemente, dicen los antropólogos, que nuestros ancestros, que todos tenemos claro, ¿no? Somos como primos hermanos de los simios, somos primates, mamíferos, evidentemente nuestros antepasados provienen de los árboles. En algún momento bajaron y comenzaron a poblar la tierra, lo cual significó una serie de necesidades, y la primera de ellas fue dejar de andar en cuatro patas para entonces ponernos erectos. Y en esa transición, que fueron muy probablemente millones de años, es cuando uno se pone a leer y entonces se encuentra que antes éramos Homo erectus, es decir, este hombre que ya está parado en dos pies. Y hay incluso quien se atreva a decir, y eso significó una gran diferencia, porque ya no veíamos una realidad, literal, con nuestros dos ojos, no veíamos una realidad que estaba inmediatamente frente a nosotros. Al estar en cuatro miembros, pues vemos lo inmediato. Pero al enderezarnos, entonces vemos un horizonte que antes no veíamos. Y evidentemente eso significaba que el entorno era otro. Por lo tanto, las necesidades eran diferentes. En lo que aprendíamos del entorno era distinto, y entonces nos hacía pensar en otras cosas. Comenzamos, tal vez, ¿no? Estos primeros seres humanos comenzaron a pensar cosas que el anterior, no las había pensado. Y en ese sentido, es como tenemos que ir comprendiendo la evolución de los seres humanos. Pero que además de esta evolución de los seres humanos siempre se dio de una forma, a partir del contacto con el otro. Somos seres sociales. Somos seres sociales, aunque, y eso tenemos que reconocerlo, el contexto hacía que la urgencia era la supervivencia. Estos primeros grupos solamente tenían una prioridad: sobrevivir. Y en ese sentido, ¿no?, dialogaban con el entorno con ese fin. Hoy dialogamos con el entorno de formas muy distintas. Bueno,
Si pensamos que los entornos de donde provenimos son distintos, el diálogo que establecemos con los entornos y por lo tanto lo que producimos a partir de ese diálogo es diferente. O nunca se han preguntado por qué, por ejemplo, en las zonas, pensemos en las zonas agrícolas, generalmente las fiestas más importantes, por ejemplo, son las lluvias y cuando se levantan las cosechas. Y parte o gran parte de la cultura gira en torno a esas fechas y las tradiciones y los santos o los dioses ¿no? Van en torno a eso. Y cuando vamos a la costa encontraremos que tal vez tiene que ver con la migración de los bancos de peces, ¿no? Y entonces, claro, establecemos un diálogo diferente con el entorno, por lo tanto lo que producimos de ese diálogo es distinto. Estos primeros seres humanos lo hicieron igual. Necesitaron, decíamos, atender la supervivencia, pero siempre en sociedad. Somos seres sociales, siempre en comunidad. Y entonces ya estamos hablando del primer término que nos ocupa, el de comunidad. Y en ese sentido, encontramos que además, que esto fue algo que me llamó mucho la atención, porque en algunos comentarios había la inquietud, bueno, sí, de verdad la comunicación es parte fundamental para la construcción de la comunidad. Bueno, sin la comunicación no podemos. Pero yo creo que habría que, digamos, pensar en el concepto de comunicación de una forma compleja. No solamente de la comunicación que establecemos entre nosotros. Hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, la comunicación que podemos establecer a distancia. Sino la comunicación, ¿no? Regreso un poco, que establecemos con el entorno. Y a partir de la comunicación que establezco con el entorno, hay un nuevo significado de las cosas. Trataré de explicarme. Hay un arquitecto muy famoso, Lezama se apellida, que él un día se encontró que hubo una marcha en la Ciudad de México y entonces los y las personas que estaban demandando cosas grafitearon sobre Reforma muchas cosas, grafitearon, o sea, pintaron, ¿no? Desde mensajes hasta caritas, qué sé yo, ¿no? Pero en el camino respetaron una construcción que fue el Monumento a la Madre, que por cierto ya no sé cómo está, pero en el último sismo se andaba cayendo, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué decidieron respetar eso? Pues por el significado que tiene. Eso significa, ¿no? Perdón por abusar del término, significa, pero eso lo que nos está invitando, lo que nos sugiere, es que nosotros dialogamos con el entorno y el entorno, de pronto, nos vuelve a significar. Yo voy y pinto todo, sin embargo, respeto algunas cosas. Por lo tanto, en ese respeto, tal vez del Monumento de la Madre, se está percibiendo algún tipo de mensaje. Yo dialogo con el entorno y entonces, pero lo respeto y me lo brinco, ¿no? Y entonces estamos hablando de cómo el entorno también me cambia. Yo vengo con mi protesta, bueno, pero me lo brinco. Y eso me cambia el objetivo, aunque después lo retome. Por lo tanto, hay un diálogo con el entorno también, ¿no? La comunicación es fundamental. Y además, la comunicación, como pudimos ver en los textos, nos permite no solo establecer un diálogo con nosotros y establecer un diálogo con el entorno, sino que nos permite verbalizar quiénes somos, de dónde venimos, nuestros valores, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos y en razón de qué, que podrían ser los valores. Que hablar de valores igual es un concepto muy complejo. ¿Podríamos establecer acuerdos a partir del diálogo? Sí. Estos acuerdos irán en función de cuál es nuestra urgencia. Estos primeros grupos eran la supervivencia. Hoy, tal vez no es la supervivencia. Hoy encontramos que los grupos tienen otras urgencias. Y no solo una, tienen muchas urgencias. Por eso es que a partir del diálogo, de cómo pensamos nuestra urgencia, les damos importancia, las priorizamos, ¿no?
primero hay que pensar en remodelar, ¿no? Ahora con los sismos del 17, ¿no? Que se cayó la cúpula de la iglesia, ¿no? Ah, pero también se cayó la presidencia, esa que siga tirada. Primero la cúpula de la iglesia, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí estamos mostrando cuáles son nuestras urgencias. El lenguaje nos permite establecer cuáles son nuestras urgencias, cómo las estamos pensando, cómo las dialogamos, y una parte fundamental, cuando decimos que las dialogamos, hablamos de la inclusión. ¿De qué manera encontramos los procesos para que todas y todos participen en esta elección, en priorizar qué atendemos primero y qué dejamos para después? Porque probablemente habrá algunas tradiciones en ciertas comunidades donde generalmente son o solo algunos los que toman las decisiones, o incluso solo son ellos y no ellas las que toman las decisiones. Y ahí me permito, hacer referencia a una gran cantidad de aportaciones en los foros donde decían, pero ¿y la mujer dónde se encuentra? ¿Dónde está la perspectiva de género? ¿No? ¿Cómo hacemos para que la mujer participe? Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es cuestionar esas urgencias. La inclusión. Claro, hablar de inclusión, porque si cuestionamos las urgencias, entonces podríamos estar pensando en a quién le corresponde tomar las decisiones, ¿no? Recuerdo mucho la frase de Marcos, de nunca más un México sin nosotros. Bueno, llevemos esa frase a cualquier toma de decisiones en la comunidad. Bueno, y me atrevo a decir, llevemos esa frase a la práctica en cualquier toma de decisiones, incluso en la familia. Porque es importante conocer la voz de todas y de todos. Y también tenemos que reconocer, como lo reconoce la Constitución, y cuando hablamos de inclusión, de nuestra diversidad. No solamente vamos a hablar los hombres, solamente vamos a hablar los hombres de 18 años, solamente vamos a hablar los hombres de 18 años con barba larga y sin pelo. No, pues entonces está padre, ¿no? Porque, pues, entonces, ¿para qué los invito? ¿No? En realidad tenemos que incluirnos todos. Y cuando hablamos de inclusión, generar los procesos que permiten que todas y todos de verdad participen es un proceso muy complejo. Algo, que se señala a lo largo del diplomado en algunas de las lecturas es el tema de cómo hacemos para que la gente participe. Y en una presentación muy generosa decían que hay una experiencia de mi parte en procesos comunitarios. Sí, claro, por la formación hacemos mucho trabajo, en campo, hacemos mucho trabajo desde la construcción, desde encontrar a la comunidad, definirla, ¿no? Conceptualizarla, pero también, a partir de fenómenos, ¿no? A veces no tenemos que llegar a la comunidad, sino llegar primero con la problemática y entonces a partir de la problemática definir. Sí, muy bien, pero lo más difícil es hacer una convocatoria y encontrar que generalmente la primera vez que vamos no llega nadie. Y eso, por supuesto, ¿no? A veces como que desmotiva. Y el punto es, pues, justamente encontrar la forma para que participemos. Es muy curioso que además la experiencia probablemente, ¿no? Sería muy interesante que nos compartieran. La experiencia nos da que generalmente quien participa son las mujeres. A veces porque, claro, pues es que están en casa y entonces el hombre, como es el proveedor, trabaja y no tiene tiempo para andar, ¿no? Como en esa participación.
pero quienes toman las decisiones son los hombres. Entonces, ¿qué sentido tiene que dialoguemos nosotras y encontremos la necesidad, prioricemos, ¿no? Además, establezcamos cuál es el camino que tenemos que recorrer, si al final eso lo vamos a pasar por la aduana de los hombres? No, no es la mejor manera. Así se ha venido haciendo durante mucho tiempo, sí. En muchos espacios, sí, pero no es la mejor manera. No estamos construyendo un camino que de verdad represente a todos. Una palabra que se encontraron o que nos encontramos mucho durante todo el diplomado es la de historicidad, ¿no? ¿Qué es eso de historicidad? Hay algunas propuestas teóricas que hablan de capitales, ¿no? Así como hay un capital económico que crece cuando está en el banco, hay un capital social que crece cuando generamos procesos de participación. ¿Y qué es ese capital social? Es la experiencia de las personas para participar y sumarse en procesos, lograr algo, alcanzar una meta, y eso lo único que hace es que se establezcan otra meta. Y cada vez los procesos van aumentando, ¿no? A veces en participación, a veces decidimos tener una meta mucho más ambiciosa y entonces, ¿no? Vamos incrementando lo que un señor que se apellida Bourdieu dice que es el capital social. ¿Para qué nos sirve el capital social? Bueno, para ir mejorando la toma de decisiones, pero además, y esto es muy importante, para apropiarnos. Cuando hablamos de historicidad, pensemos en que nos apropiamos de nuestro futuro. Podemos ser los que toman las decisiones de hacia dónde se dirige la comunidad o el grupo o la familia, ¿no? A partir de nuestra participación. Ya no es el presidente municipal, o ya no es el delegado ejidal, o ya no es el párroco. No, somos nosotros que a partir de encontrar nuestras necesidades, establecer un diálogo, ¿no? Definir el camino para lograr alcanzar esta meta, alcanzamos esta meta y entonces nos apropiamos de nuestro futuro. Ya no son los demás. A eso se refiere con este tema, con este concepto de historicidad, que muy probablemente se lo van a encontrar en los demás módulos. La única forma de apropiarse de la historicidad es reconocer que esa solo es nuestra. Y que, por supuesto, la única forma de que mis intereses estén representados es si participo. No, de verdad, nadie más va a representar sus intereses mejor que ustedes. Pero si además decidimos las mujeres ir, participamos, decidimos, etcétera, pero entonces lo pasamos, decíamos, por la aduana de los hombres, o lo pasamos por la aduana del consejo, o del regidor, ¿no? Pues entonces no estamos apropiándonos de nuestra historicidad. Seguimos replicando una estrategia donde son otros los que deciden. Son otros los que ponen los límites, las fronteras, ¿no? Y ahí entonces estaríamos como perdiendo un poco, ¿no? Sin embargo, todo proceso de participación nos vamos siempre a encontrar con alguna barrera, ya sea porque incluso internamente a veces no establecemos las mejores formas de comunicarnos, ¿no? De llegar a acuerdos, de dialogar. Eso lo verán en los siguientes módulos, porque hay estrategias, ¿no? Hay prácticas que podemos realizar que nos permiten ir aprendiendo a ponernos de acuerdo, porque la verdad es que es muy difícil y muy probablemente muchos de nosotros creemos que sabemos ponernos de acuerdo y no. No sé en dónde se encuentran los que nos acompañan a distancia, pero si nomás salimos de aquí a la calle, vamos a ver que en la esquina es bien difícil que dos conductores se pongan de acuerdo. No sabemos ponernos de acuerdo.
¿no? Esa es la realidad, a pesar de que a veces creemos que sí. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, si regresamos un poco en el tiempo, encontraremos que gracias a la comunicación, al diálogo, a establecer las prioridades, ¿no? A estos primeros grupos, además, tendríamos que decir, dicen, retomando lo que dicen los antropólogos, en realidad la participación de hombres y de mujeres era exactamente igual de valiosa e importante, ¿no? Hoy tendríamos que aprender un poco de estos primeros grupos humanos donde participaban en la toma de decisiones los hombres y las mujeres, en igualdad. Eh, cuando a partir de la inclusión en la toma de decisiones y generar las estrategias, ¿no? Encontramos que los grupos humanos comenzaron a sobrevivir, comenzaron a crecer. Y de ahí la historia, me parece que en cierta medida todas y todos la conocemos, ¿no? Hoy somos más de 7,000 millones de habitantes en el planeta. Creo que sí ha tenido cierto éxito la supervivencia de la especie. Es decir, ya no tenemos que ponernos de acuerdo para sobrevivir. Eso ya lo rebasamos hace mucho, ¿no? Bueno, sobrevivir como especie. Tal vez ahora el reto es sobrevivir en este planeta. Porque con la sobrepoblación, la crisis de contaminación, ¿no? La crisis alimentaria, el cambio climático, etcétera, un muy largo etcétera, bueno, vamos a encontrar que tal vez hoy tenemos que regresar un poco a preguntar cómo vamos a sobrevivir. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, no estamos hablando de algo como nuevo o una estrategia rebuscada de tal vez hoy una nueva concepción de la administración. No, en realidad, como vimos, esto de la construcción de la comunidad, pues es desde que el hombre, desde que el ser humano está en la tierra, ¿no? Segundo, además está establecido en las leyes. La participación es un derecho. Pero no solo la participación es un derecho que tenemos que ejercer de forma cotidiana, sino que también tenemos el derecho a no estar de acuerdo. Constitucionalmente se le llama derecho de réplica. Y, por ejemplo, hay comunidades que cuando se va a desarrollar algún tipo de proyecto productivo en algún territorio de una comunidad, la comunidad decide si está de acuerdo o no en que haya este tipo de participación, ¿no? Es el derecho de réplica que tiene toda comunidad y la comunidad vista como un sujeto de derecho. ¿Qué soy yo? Un sujeto de derecho. Tendríamos que partir entonces de esa lógica para poder comenzar a participar al interior de los grupos. ¿Cómo comenzamos a formar un grupo? Pues a partir justamente de reconocer que tú y yo tenemos una misma necesidad. Y entonces, a partir de esa necesidad, que nos ponemos de acuerdo en reconocer que la tenemos, el siguiente paso será ver quién más tiene la misma necesidad. Probablemente encontraremos a alguien que tenga la misma necesidad que nosotros y actuar. Así es como cambiamos la realidad, no es de otra forma. Por eso es que el diálogo, y como por acá decían, ¿no? Desde ese diálogo, comenzar a reconocernos, ¿no? Como grupo, podemos establecer entonces lazos que nos permitan tener identidad. Y a partir de la identidad, comunidad. ¿Se acuerdan que al principio decía, los conceptos nos permiten establecer los puentes para que no importa dónde esté, por comunidad voy a entender lo mismo? Y no importa si yo hablo tzotzil y allá hablan maya y por allá hablan otomí, ¿no? Y por acá hablan francés. Al final el concepto será el mismo y podemos establecer un puente. Cuando nosotros establecemos un diálogo a partir de los conceptos y establecemos un puente, comenzamos a crear identidad, que es fundamental para formar la comunidad. Porque si no tenemos identidad, miren, es muy simple. Una comunidad se sabe comunidad. Existe. Los miembros de la comunidad saben que son miembros de la comunidad y cuando llega alguien nuevo,
La comunidad y los miembros de la comunidad saben que él no es de la comunidad. Y lo más importante, el que no es miembro de la comunidad cuando llega, se sabe que no es miembro de la comunidad. Eso es identidad. Una identidad que se construye a partir del diálogo entre todos y cada uno, todas y cada uno de los que participen al interior de la comunidad. Que, como decía la compañera, se convierte entonces en lo que nos va determinando, nos orienta, nos pone fronteras, nos dice cómo dialogamos, nos dice en qué entorno, ¿no? Sí, eso de pronto con el tiempo, con la práctica, con el hecho de que todas y todos estemos de acuerdo en algo, podemos construir tradiciones. Las tradiciones, muchas de ellas, se pueden convertir en valores, ¿no? El contenido de esa tradición que tiene que ver con el respeto en el diálogo, pues será un valor, ¿no? Anteriormente, un valor fundamental al interior de las comunidades era, ¿no?, que las personas mayores eran los más sabios y por lo tanto tenían un peso específico en la toma de decisiones. Hoy nos subimos a cualquier transporte público y vemos que a los que menos se sientan y a los que menos respetan su lugar, aunque esté asignado, es a las personas mayores. Ya no tenemos valores. No, me parece que más bien hemos modificado los valores. Hoy entre los jóvenes que tal vez formen una comunidad, ¿no? El tema de la persona mayor no es algo que esté en su horizonte, ¿no? De ahí que hay una gran diversidad, ¿no? En todo el territorio nacional. Ahorita vamos a profundizar en ese punto. Si pasamos a la siguiente, por favor. Me estaban diciendo que nada más me veían mis arrugas, entonces me voy a hacer un poco más para atrás. A ver, una concepción sobre participación. Sí, claro. Sin participación, pues no hay comunidad. Como ya dijimos, necesitamos de establecer un diálogo, ¿no? Los que estudian los movimientos sociales, por ejemplo, que tienen mucho que ver con esto, dicen, lo primero es que necesitamos encontrar una persona con una necesidad. Y resultará que va a encontrar otra persona con la misma necesidad. Y después ellos van a encontrar otra persona con la misma necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces establecer, reconocernos, ¿no? A partir de ello, y entonces comenzamos a trabajar para modificar la realidad y entonces que esta necesidad sea atendida por el actor que tiene que atenderla. Y eso significa que yo soy partícipe de la resolución. ¿Cómo? A través de la participación. ¿Cómo definimos la participación? Como el conjunto de prácticas que intervienen directamente por parte de las personas para incidir en la realidad. La participación, yo creo que esto es muy importante, porque cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de cambio. ¿Para qué estamos estudiando este diplomado si no es para encontrar las estrategias, los conceptos que me permitan conceptualizar la realidad y desde ahí interpretarla y modificarla? Modificarla significa cambiar, ¿no? Un poco como avanzar, evolucionar. Ante todo, la realidad no es estática y eso lo tenemos claro. A partir de que todas y todos participemos en modificar la realidad, entonces la realidad será modificada en función de mis intereses, de lo que yo quiero y de lo que creo que es correcto para la comunidad. Por eso es que entonces la comunidad debe tener claro una meta. ¿Se acuerdan que decíamos que se apropie de su historicidad? Y eso significa que lo primero que tienen que hacer, lo primero que tiene que hacer un grupo o una comunidad es verbalizar lo que significa hacia dónde va. Vamos a cambiar, sí. Ya. No, ¿hacia dónde vamos?
¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué nos vamos a dirigir allá? ¿Qué vamos a encontrar en ese allá? ¿Cómo lo construimos? Pues a partir de la riqueza de todos y de todos. Porque si le preguntamos al cura, él tiene su propia idea, ¿eh? Y es perfectamente válida, sí, es legítima, por supuesto. Y la del rico del pueblo, sí, claro, también válida y también legítima. Bueno, y pues lo de menos es que sigamos como el trayecto que nos está sugiriendo, pero al final no estamos representados en ello. No estamos apropiándonos de nuestro destino, que sería como el apropiarnos de nuestra historicidad. Requerimos, entonces, de describir nuestra realidad hoy a partir de lo que vemos, de lo que pensamos y hacia dónde nos tenemos que dirigir. ¿Cómo lo hacemos? A partir de qué procesos llegamos a donde queremos llegar, y cuando ese que queremos llegar, ahí de verdad que vamos a encontrarnos. ¿Es de verdad a donde queremos llegar o no? Los procesos se construyen desde el pensamiento de los individuos, sí. Cada uno y cada una de nosotros tiene una concepción de la realidad y es correcta y es válida y es legítima y tiene que ser tomada en cuenta. A partir de que establecemos los acuerdos básicos, entonces tenemos una realidad común. Cuando tenemos una realidad común, es porque ya establecimos una serie de palabras que nos permiten definir la realidad. Cuando tenemos una realidad en común, tenemos un lenguaje en común, por lo tanto, podremos llegar a un destino común, ¿no? Todo, digamos, todo lo que estamos hablando, lo que tiene de fondo es esa palabra común. Comunidad, desarrollo comunitario, la participación es común. Somos seres sociales, incluso podríamos decir que la participación es común a todas y todos, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Que los individuos establezcan a partir de este diálogo, ¿no? En donde nuestros caminos, en donde nuestras realidades se cruzan, que es lo que tenemos en común, y entonces definimos hacia dónde nos dirigimos y creamos colectividades. Y por supuesto, ¿no? Mover el mundo es cosa de todas y de todos, no es cosa de uno. Requerimos de que una gran mayoría se sume, porque en la medida en que una gran mayoría se sume, pues además le da legitimidad al cambio. Si no, entonces regresaríamos a lo que decíamos de lo que piensa el cura. Pues sí, está bien. Y él va a querer modificar la realidad en función de su horizonte, de su contexto, de sus propias tradiciones, valores, creencias, sí, pero eso probablemente no nos represente a todos. Por eso es que entonces tenemos que hablar desde lo individual, comenzar a crear lo común, lo colectivo, que nos permita entonces fortalecer y de verdad mover el mundo. Si no, no lo vamos a mover. O al final, cuando lleguemos a ese destino, pues más bien va a ser, en vez de con la suma de todos, va a ser a pesar de todos. Y seguramente algunas o algunos de ustedes tienen en su experiencia que se ha movido la realidad hacia un destino y de pronto todos así de, pues sí, yo te dije que para qué, ¿no? O sea, pues entonces participemos, ¿no? Si no es con la participación de todos, vamos, perdemos. Porque cuando hablamos de la participación de todos y de todos, hablamos de riqueza, ¿no? La que sigue, por favor. La participación es un proceso. No porque hoy logramos la participación de 35, significa que en el próximo módulo vaya a haber los mismos 35. Tienen que estar los mismos y otros 35, ¿no? Bueno, no sé si de pronto haya tanta cabida, pero requerimos de la participación de todas y de todos. A partir de la participación, que es un proceso,
en el cual la gente, las comunidades, los grupos se organizan, decíamos, identifican cuáles son sus necesidades, toman las decisiones, reconocen cuáles son los recursos con los que cuentan, cuáles son los recursos que necesitan para poder mover la realidad, ¿no? Decíamos hace rato, priorizarla. Y hay un método muy claro. Viene en una diapositiva más adelante, ¿no? Que es la de investigación, diagnóstico, planeación. Viene en el material, ¿no? Y entonces uno podría decir, ¿pero qué investigamos? Pues investigamos a partir de preguntarle a todas y a todos. Ese es un proceso de investigación. Lo que estamos haciendo es levantando, ¿no?, un sondeo de opinión. Levantamos un sondeo de opinión y a partir de ahí, pues lo primero que tenemos que definir es, ¿cambiamos o no? A lo mejor pues está muy bien como estamos, ¿no? ¿Y para qué nos metemos a cambiar la realidad que tal vez la gente no quiere? Aquí me voy a detener un momento en algunas, concretamente en algunas preguntas que hacían, que era, por ejemplo, sobre los grupos, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de comunidad, digamos, qué lo diferencia de otras cosas, de otros procesos también sociales? Porque en una de las preguntas, concretamente dice que, ¿no? ¿Dónde está como el cambio social, no? Pues está en el grupo, en la toma de decisiones, a partir de que tenemos valores y que entonces a partir de esto que es común, que nos es común, decidimos. Y entonces había ciertas inquietudes. ¿Y por qué? ¿Eso qué significa? Bueno, digamos, ¿no? Tal vez la primera forma de explicarlo mejor es decir qué no es. Si nosotros vamos al estadio universitario en Ciudad Universitaria, ¿no?, a ver jugar a los Pumas, pues de pronto somos una colectividad que por supuesto esperamos que ganen los Pumas. Punto. No hay más, ¿no? Entonces, somos una colectividad que tiene procesos de identidad, sí, tiene un lenguaje común, sí, Goya, ¿no? Traemos el Puma aquí, claro, pero no estamos transformando la realidad, ¿no? No es que a partir de ahí vaya a haber un cambio social, no. Somos un grupo, somos una colectividad que a partir de ciertos elementos se construye en un grupo con elementos comunes. Pero en cuando toca silba el árbitro el final y los Pumas le ganaron 3-0 al América, ¿no? En ese momento, y salimos del estadio, en ese momento ese acuerdo, digamos, se rompe. Aquellos elementos que nos hacían común ya no lo son. No estamos buscando un cambio social. Vamos, no hicimos un levantamiento para ver cuántos de aquí quieren que ganen los Pumas y entonces nos sentamos con ellos. No hicimos ese proceso. Lo primero que tendríamos que decir es que entonces eso no es una comunidad. Que si es una comunidad, esa que vemos cotidianamente. Esa en la que lo primero que tenemos en común es el entorno en el que vivimos. Porque el entorno en el que vivimos es nuestra realidad, es la que nos está significando el reto del cambio. ¿Sí me estoy explicando en ello? ¿No? Digo, yo sé que los de allá a lo mejor levantan la cabeza, pero acá me parece que esto es fundamental. ¿Qué no es una comunidad? Una comunidad no es un grupo que, aunque tenga elementos en común, es temporal, es concreto. Y que a partir de que tiene esta duración, periodicidad, este tiempo, caduca y en ese momento se rompe. Es más bien una colectividad. Por eso es que crear una comunidad parte de un proceso. Una comunidad no surge de forma espontánea, de la noche a la mañana. En los primeros ejemplos que dábamos, hablábamos de que el entorno nos modifica. La actividad productiva del entorno
hace que tengamos ciertas tradiciones. A partir de esas tradiciones, que es la cosecha, que es la temporada de lluvias, etcétera, ¿no? A partir de ello, entonces, se va construyendo toda una serie de significados que nos vuelven comunidad y que nos representan algo, ¿no? Si sabemos que en la cosecha es tal vez, ¿no? No sé, en los pueblos, hay algunos pueblos en donde, por ejemplo, ¿no? Cuando es la cosecha es toda una semana de comer esquites, de comer elotes asados, no sé. Y esa es la tradición. Y se vuelve eso definitorio de quiénes somos. Eso nos define. Si yo de pronto emigro de la comunidad, cuando regreso, aquello ya no me significa lo mismo, no, claro, porque ya no me es importante, ya no es necesario, porque no es parte de mi entorno. El punto es que el entorno y las necesidades que el entorno me representa para poder sobrevivir todas y todos, es lo que nos hace común. A partir de ahí, encontramos estos elementos que nos proporcionan, ¿no? Como una integración, nos hacen pasar de una colectividad a un grupo, de un grupo a tener un lenguaje y elementos en común, identidad que nos hacen entonces ser una comunidad. Es todo un proceso. Los barrios, ¿no? Son comunidades. ¿Cuál ha sido la mejor, desafortunadamente, cuál ha sido la experiencia en los barrios? Que de pronto en un barrio, el que gusten en la Ciudad de México, perdón que me remita mucho a la Ciudad de México, pero aquí es donde encontramos muchos de los ejemplos. Hay barrios tradicionales. Bueno, aquí donde estamos es Coyoacán. Y entonces el pueblo de Coyoacán tenía una gran tradición porque la gente se conocía y las casas, etcétera. Y entonces, ¿cómo comenzamos a romper con esa identidad de la gente del pueblo de Coyoacán, que era un barrio? Pues cuando de pronto una casa la hacemos un edificio de departamentos. Y entonces llegan otros. Subrayo, otros. Que no son los mismos, ya no son de los mismos, por lo tanto los valores de los coyoacanenses no los traen, no los conocen. Por lo tanto, a partir de ellos no se van a relacionar. Y entonces empiezan a aparecer nuevos edificios con departamentos, donde la gente no se conoce, donde la gente no se saluda, donde no tiene las tradiciones, ¿no? Y entonces vamos erosionando estos procesos de identidad porque el mismo entorno está siendo modificado. Anteriormente, en los barrios, en las comunidades, ustedes que nos ven lo van a saber mejor que nosotros, normalmente en las comunidades muy cohesionadas, por ejemplo, prácticamente no hay delincuencia, prácticamente no hay adicciones, o al menos no a las drogas, pensando en marihuana, cocaína, probablemente ni llegan, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque está tan cuestionado, por ejemplo, suicidios, tienen niveles de suicidios muy bajos, porque hay una red, ¿no? Digamos, hay una comunidad, hay una persona que cuenta con una familia, pero cuando esa familia tal vez no le es suficiente, permítanme el término, va a encontrar un grupo más amplio, puede ser la familia extensa, pueden ser los vecinos, que sí le es suficiente, ¿no? Y entonces va a encontrar siempre apoyo. Alguien, algunos que de pronto lo sujeten, ¿no? O sea, que lo abracen, digamos, ¿no? Por eso es que hay una serie de problemas que en las comunidades cohesionadas no aparecen. Y que sí aparecen sobre todo en los entornos urbanos. Estos donde la identidad se ha venido erosionando. Estos donde la individualidad es lo que priva. En la comunidad, y esto es muy importante de decir, la comunidad tiene
digamos, una comunidad, cuando se percibe a sí misma como comunidad, tiene un fin, ¿no? Y es que la comunidad, digamos, sobreviva, ¿no? Es decir, no, me explico de mejor manera. No va a haber una toma de decisiones que privilegie al individuo por encima de la comunidad. Y en las ciudades o en los espacios urbanos o en los espacios, digamos, en contacto, más en contacto con la modernidad, encontramos que el individuo es lo más importante y no la comunidad, ¿no? Esto es meramente simbólico. Las comunidades van a encontrar que es más importante la decisión que permita que la comunidad continúe. Ah, ¿no? Como llegó un alemán a la comunidad, entonces ahora todos vamos a hablar alemán. No, pues eso no va a pasar. El alemán se adapta y aprende el idioma, aprende los términos, aprende los, ¿no? No es al revés. Pero si pensamos de forma, digamos, ¿no? Como muy individualista, lo que vamos a encontrar es que corresponde al resto integrarlo, y eso significa que tendremos que aprender al menos algo de alemán. Y con el tiempo probablemente haga que entonces ¿no? El lenguaje que nos construyó como comunidad, pues entonces se vaya erosionando, ¿no? Es una forma de percibirlo. Por eso es que también es muy difícil hoy en este entorno donde el individuo, la individualidad, ¿no? La centralidad del sujeto, ¿no? Donde primero estoy yo, luego yo y después yo, es difícil encontrar procesos de integración. Eso es muy complejo y en las ciudades es complejísimo, porque primero está mi tiempo, primero están mis intereses, ¿no? Primero está que yo encuentre como los caminos. Bueno, en un edificio, ¿no? En un edificio de departamentos donde hay 8 departamentos, bueno, olvídense de si tomamos una decisión en colectivo, juntar a los 8. Ese es el primer gran reto, ¿no? Porque no encontramos que mi realidad es la misma realidad del otro, ¿no? Porque para empezar, la realidad del otro no es mía, no es de mi interés, es ajena. En la comunidad hay procesos diferentes. Claro, procesos que se han venido construyendo a lo largo probablemente de siglos o de algunas decenas, ¿no? De años, donde se ha podido construir esto. Y volviendo al ejemplo de Coyoacán, ¿no? Tal vez en 2 o 3 décadas anulamos todo ese proceso, ¿no? 1 o 2 generaciones son suficientes para que todos estos procesos de identidad comunitaria se puedan perder. Y nos va a requerir probablemente más tiempo volver a elaborar ese tejido donde encontremos algo que pareciera fundamental y que probablemente de la gente que nos escucha dirían, pero ¿cómo no lo piensan así? Es verdad. Qué difícil es reconocer que su realidad y su realidad y su realidad les afecta y esa afectación a su realidad es una afectación a mi realidad, porque es la misma realidad. Pero hoy en la ciudad, sobre todo, insisto, en los espacios como urbanos, es más complejo de llevar. Pasamos a la que sigue, por favor. Creo que vamos en tiempo, sí, ¿verdad? Miren, decíamos hace rato, ¿no? Los procesos son permanentes. No porque hoy logramos algo, significa que mañana en la siguiente convocatoria lograremos lo mismo, no. Partamos de algo muy claro y muy lógico. Yo participé porque tenía un problema. Ya logramos su resolución, perfecto. La próxima convocatoria, pues ya no es mi problema porque voy a participar, ¿no? Si logramos establecer una dinámica diferente, ¿no? Entonces haremos que aquel que encontró una resolución, pues tiene que ser solidario, participativo y sumarse a aquellos que ahora tienen un problema y entonces se suma y se vuelve parte de la solución.
¿no? Pero eso es muy complicado. Insisto, en los demás módulos vamos a poder revisar algunas técnicas que nos van a permitir tener algunas experiencias de cómo construir cómo ir, digamos, logrando construir un nosotros, ¿no? Un nosotros que decíamos hace rato es lo común. Establecer mecanismos de coordinación que faciliten y estimulen que las personas participen. Si logramos de pronto tener una convocatoria y lo primero que hacemos es como excluir, ¿no? A algunos o algunas, particularmente decíamos hace rato, ¿no? De la población femenina, pues vamos a encontrar que o dejan de participar o entonces, pues más bien hacen su fiesta aparte, ¿no? Y entonces encontramos que las posadas en diciembre, pues las organizan las señoras, ¿no? Y a los hombres les tocó organizar la piñata y nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque la experiencia de la participación, y en ese sentido, cuando se hable de perspectiva de género, que insisto, hubo muchas preguntas e inquietudes en torno a ese tema, vamos a encontrar que particularmente en toda América Latina, en México, los hombres hemos sido educados de una forma distinta a la forma en que se educan las mujeres en muchos espacios. Y eso significa que las mujeres tienen más habilidades para la socialización. Uno encuentra que los grupos, por ejemplo, de personas mayores, están, ¿no? En un 90% participan las mujeres y muy pocos hombres. Porque los hombres han sido durante generaciones educados a, decíamos hace rato, ser los proveedores. Y eso significa que es incuestionable. Eso significa que tiene que ser fuerte, ¿sí? Que tiene que ser como el que impone la norma, la regla, el pater family, la cabeza de familia, el pídele permiso a tu papá. Es esa figura. Y es una figura que de pronto se vuelve incuestionable. Y la mujer, afortunadamente, no tiene esa formación. Y para la mujer es muchísimo más sencillo socializar. Y encontramos que los procesos generalmente están dominados o hay mayor participación de mujeres, ¿no? En la mayoría de los espacios. Y los hombres no. Además de que no somos o hemos sido educados muchas generaciones a no poder establecer un diálogo constructivo. No soy capaz de escuchar al otro o de reconocer que el otro es el que tiene la razón. No, eso es como imperdonable, ¿no? Eso es en parte, solo una parte de la explicación de por qué participan más las mujeres. Segundo, de por qué participan más las mujeres, pero de pronto los que toman las decisiones son los hombres. Porque tendríamos que decir, sí, claro, ¿no? Así hemos sido educados, pero también hemos sido educadas muchas de esa manera. Y todavía seguimos replicando esas formas. ¿Qué necesitamos hacer? Sentarnos en la mesa, hombres y mujeres. Y desde nuestros horizontes, que no necesariamente tienen que ser los mismos, construir lo que está en el centro, que es lo común, y todas y todos participar. Y ese es un proceso, reitero, hoy logramos algo, no significa que mañana se va a repetir. Es algo que tenemos que ir constantemente generando, ¿no? Es un proceso. Establecer estos representación de todas y de todos. Oiga, pero nada más habla de mujeres y de hombres, pero ¿qué pasa con la comunidad LGBT? Por supuesto. ¿O por qué tendríamos que dejar fuera a alguien? ¿Desde dónde? ¿No? Ah, es que en mi comunidad la mayoría somos mestizos, pero hay una pequeña comunidad otomí. Pues todos son todos. Y el todos incluye todos y todas. Porque si no, entonces lo que estará en el centro, que es lo común, no será de todos.
Y como decíamos hace rato, sin la participación, sin el concurso de todas y de todos, probablemente no vamos a encontrar la mejor estrategia. No vamos a lograr lo que estamos pretendiendo, pero sobre todo cuando hablemos del horizonte al que queremos llegar, esa meta, ese apropiarse de nuestra historicidad, entonces no será de todas y de todos. Y eso empobrece, no enriquece. Esa es una, me parece que enorme responsabilidad que todos tenemos que asumir en este diplomado, ¿no? Miren, ¿no? Dejar que sean las personas quienes se apropien de su futuro, de su historicidad, ¿no? De definir quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos a partir de qué es lo que queremos y cuando lleguemos allá, cuál va a ser el siguiente reto. ¿De verdad a dónde queremos llegar es a donde queremos llegar? Nos lo hemos preguntado sinceramente. Muchas veces nos metemos en procesos de participación que conducen otros, pero que no tenemos ni idea, ¿no? Desde dónde lo están haciendo. El nosotros, el construir el nosotros, significa entonces un futuro común, porque vamos a suponer que somos una comunidad. Para los que nos están viendo, tenemos unas mesas en herradura. Y de este lado son los que van a tomar la decisión y ustedes simplemente se van a sumar. Por lo tanto, los que se están apropiando de su historicidad son ellos. Pero se están apropiando de su historicidad y se están apropiando de la suya también. Y me atrevo a decir que se están apropiando de la historicidad de los que nos están viendo. Pero yo no participé, pues no. ¿Verdad que no se siente bonito? Por eso es que la inclusión es fundamental. La construcción, este tejido fino de la participación social, necesariamente enriquece y permite comenzar a tener prácticas democráticas que en este país no tenemos. No, sí tenemos, yo voy y voto, sí, pero votar no, sí, no es necesariamente sinónimo de democracia. En las familias, decíamos hace rato, siguen siendo tomas de decisiones, ¿no? De los adultos, ¿no? Hay quien le denomina eso adultocentrismo. Y encontramos que los papás saben lo que los hijos quieren. ¿No es cierto? ¿No? O sea, porque sería la misma lógica, ¿no? Como yo estoy acá al frente, yo sé lo que ustedes quieren, ¿no? Y lo que ustedes quieren es un café bien cargado. No, eso es lo que yo quiero, pero no ustedes, ¿no? Es la misma visión, es la misma práctica. Y entonces venimos de sociedades donde la participación de todas y todos no es lo común. Tenemos que construir eso nuevo común. Yo supondría que si tenemos alrededor de 10,000 registros, probablemente de aquí haremos un brinco, ¿no? Muy grande a empezar a tener procesos de participación. Hombre, con que la mitad lo logremos va a ser extraordinario. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí me voy a permitir hacer una pregunta que debí haber hecho antes. ¿Esta se les comparte? No. Bueno, igual si se puede, lo vemos, ¿no? Para que si están aquí anotando o si de pronto en casa están como tomando impresiones de pantalla, ¿no? Pues igual. Al final no es un contenido tan distinto, son las mismas ideas de lo que viene en el material. El trabajo comunitario, ¿no? Es decir, todo esto de lo que hemos estado hablando lo podemos, digamos, llevar a una sola canasta que se llame trabajo comunitario, ¿no? Y el trabajo comunitario es responsabilidad de todas y de todos. Claro, siempre hay roles, siempre habrá quien se dedique a invitar a los demás, siempre habrá quien haga la convocatoria, siempre habrá él o la que cuestione, siempre habrá, claro, es necesario, necesitamos jugar roles, por supuesto. A partir de que tengamos más personas, tendremos más roles. La riqueza será mayor. Porque cuando decimos de promover, que vamos a promover la transformación,
¿no? De la comunidad de forma positiva, pues la única forma de que la comunidad decida transformarse de forma positiva es teniendo a la comunidad participando en la toma de decisiones para definir qué es eso de lo positivo, hacia dónde, ¿no? El mismo ejemplo, los de acá toman la decisión, no, pues la decisión de ellos está padre, pero no es la de todos. La relevancia, entonces, de este trabajo comunitario radica en el hecho de que el crecimiento de una comunidad, otra vez comunidad, que es el tema central, ¿no? La columna vertebral del módulo, debe significar desarrollo. Sí, porque somos seres sociales. O sea, además, no solamente se trata de un tema de participación, porque a partir de aquí la participación política, no. No solamente se trata de rescatar lo más valioso que tenemos de los grupos originarios, no. Somos seres sociales. El origen de los grupos humanos se da en sociedad. Cuando decidimos aislarnos, es cuando entonces comienzan a aparecer los problemas que superan al sujeto. Y como ahora somos seres individuales por encima de todo, los problemas nos rebasan. Y cuando los problemas nos rebasan, la comunidad se disuelve y las personas, hombres y mujeres, entramos en procesos muy complejos. Adicciones, ¿no? Entramos en procesos de depresión, por supuesto, violencia, ¿no? Suicidios, decíamos hace rato, ¿no? Bueno, díganme ustedes cuáles no. O se imaginan un mundo donde las comunidades no se hubieran disuelto. Si eso fuera, muy probablemente incluso la crisis ambiental en la que estamos no se hubiera presentado de igual manera. Pero, digamos, ¿no? A partir de la individualización del sujeto, entonces como mi problema es el importante y no el del otro, si el del otro se está, no sé, ¿no? Se lo está llevando la depresión, pues yo ni siquiera me doy cuenta, a pesar de que vivimos puerta con puerta. Pero eso no es mi problema. Cuando somos comunidad encontraremos que aunque yo viva solo, tengo con quién platicar. Tengo a alguien que se interesa por mí. Tengo a alguien que me observa, ¿no? Tengo a alguien que de pronto cuando caigo, simbólicamente, me sostiene. Para eso también nos sirve la comunidad. Los procesos comunitarios lo que hacen es que generan cohesión. Y en una comunidad altamente cohesionada, probablemente los problemas que decíamos enfrentamos puedan algunos de ellos disminuir. En los barrios, en las comunidades muy cohesionadas, por ejemplo, los delincuentes generalmente no entran. Porque a veces, cuando se les ocurre entrar y tienen la mala suerte de agarrarlos, claro, ¿no? Hay justicia por propia mano de la comunidad. Eso en absoluto en absoluto es correcto. La violencia jamás será la respuesta, nunca. Pero es una forma de ver en la realidad cómo las comunidades, al estar cohesionadas, se convierten, ¿no?, en algo que repele una serie de problemas que de pronto en otros espacios donde no hay comunidad sí tenemos, ¿no? Como puede ser concretamente el de la delincuencia. Ok, importante. Si, como decíamos al inicio, el entorno nos define, pues por lo tanto una comunidad, solo lo subrayo, se encuentra en un espacio geográficamente determinado. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer a los menonitas en Chihuahua, va a encontrar que aunque rescatan gran parte de sus tradiciones, valores y etcétera, al final el entorno les hace tener diferencias con los grupos de origen, aunque sean bastante similares. ¿Por qué? Pues porque el entorno les comienza a demandar otro tipo de necesidades, de urgencias, y a partir de ahí
comienzan a transformarse, ¿no? Sin embargo, una comunidad va a estar sujeta a un espacio geográfico determinado. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que nos da identidad como comunidad tiene que ver con la actividad productiva que realizamos para poder sobrevivir. Por eso decíamos, los que tienen una comunidad en la costa van a encontrar que lo que les define es la actividad productiva, que será la pesca. Si es en el campo, será la agricultura, y así nos vamos moviendo. Por eso es que esta parte, aunque parezca obvia, es necesario subrayarla. Una comunidad pertenece a un área geográficamente determinada. Por favor. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, si sus miembros comparten actividades e intereses comunes, hablamos de diálogo. Bueno, entonces ya hablamos de cooperación. Hace un momento mencionamos la inclusión, ¿no? Y cuando metemos todo esto en la canasta, digamos con las palabras mágicas adecuadas, que es trabajo comunitario, encontraremos que es posible, sí, el desarrollo. No solo porque una comunidad tenga todos estos elementos significa que va a modificar la realidad, no. Tiene que haber voluntad. La comunidad es, por lo tanto, más que la mera suma de sus partes. Una comunidad, cuando decide verse a sí misma como tal e interviene en la realidad y la modifica, no se encuentra en un mejor estadio, no es una mejor comunidad porque mejoró la realidad, es una mejor comunidad porque encontró que es confiable, que hacia el interior le es posible modificar la realidad. Y esto lo subrayo porque también había esta inquietud, ¿no? No, pues es que si entonces la forma de cambiar a la comunidad es teniendo todo esto, no. La forma de cambiar a la comunidad es teniendo todo eso, pero además la voluntad, la participación, ¿no? El llegar a acuerdos, el caminar hacia lograr modificar esa realidad, estar de acuerdo en el destino al que se llegó, que diríamos sería una forma como de evaluarlo, ¿no? Llegamos a donde decíamos que íbamos a llegar, sí, y a donde decíamos que íbamos a llegar es donde, ¿no? Donde íbamos a encontrar lo que de verdad queremos o no. Evaluamos. Pero lo más importante, además, por supuesto, de modificar la realidad, es que la comunidad se ve a sí misma como un sujeto confiable. Por lo tanto, el siguiente reto se tendrá que lograr. Hay una confianza, se llama autodeterminación. No necesitamos que venga el presidente municipal o el cura o el rico o el, no sé, del pueblo a decirnos, no necesitamos que venga el regidor a ponernos de acuerdo. Encontramos las formas, las estrategias que entonces nos permiten definir esa realidad y trabajar en torno a ella. Conforme vamos avanzando en modificar la realidad, vamos a encontrar que es más sencillo ponerse de acuerdo. Claro que lo vemos en la realidad. Si tenemos una comunidad que lleva 15 años haciendo posadas, ya sabemos que la posada, la primera, pues seguramente salió ahí medio raro, ¿no? No sé, no hubo piñatas o no se cantaron los villancicos o no sé. Pero conforme vamos avanzando, sabemos quién hace qué. Decíamos, la distribución de roles. Y conforme van avanzando los años, encontramos que las posadas salen mejor. Hasta que llega un punto en donde las personas simplemente saben que llega el tiempo, oye, te toca, me toca, y lo hacen. Y funciona. Así es como los procesos comunitarios, cuando se van probando a sí mismo, van encontrando el camino que les permite. Imagínense si esa comunidad que de pronto puede ser tan pequeña como una calle en una colonia
de un municipio de cualquier estado de la República que llevan 15 años haciendo posadas, imagínense si de pronto decidieran poner drenaje. Por supuesto que lo logran. Porque asimismo, al interior se ven como un ente, como un cuerpo confiable. Ya saben ponerse de acuerdo, ya tienen identidad, ya han establecido diálogos. Ahora es el proceso al revés. Vamos a meter drenaje, lo pueden hacer porque tienen diálogo, porque tienen identidad y entonces saben quién hace los roles, por lo tanto, son una comunidad que además se ve a sí misma como capaz. Así es como funciona, ¿no? Por eso es que insistimos, es más que la suma de las partes. Es un conglomerado humano con un claro sentido de identidad y de pertenencia. Es historia común. La comunidad es historia común. Son intereses compartidos. ¿Cómo logramos eso? A través de un lenguaje que nos define, que no necesariamente lo compartimos con la otra comunidad, nos es propio. Tenemos muy probablemente una realidad espiritual y física. El entorno nos hace tener una realidad física diferente, por eso es que nos vestimos distinto, ¿no? Sobre todo lo vemos en las comunidades, ¿no? Los grupos originarios se visten de forma diferente y responden al entorno y responden a una serie de tradiciones que les significó. Antes era importante definir quién era una mujer casada, de quién era una mujer soltera, de quién era una mujer viuda, por ejemplo, ¿no? Y entonces en la vestimenta solamente los miembros de la comunidad lo entendían. Son costumbres, son hábitos, son normas, son todos estos símbolos que se convierten como en códigos que permiten entonces establecer un nosotros común. Por lo tanto, ¿qué será común? Además de todo esto, los retos que de pronto nos impiden avanzar. Porque tendríamos que partir de un supuesto. La realidad no solo es modificable, sino que además es mejorable. Yo supongo que todas y todos los que están aquí justamente parten de ese supuesto. De que necesitamos de todas y de todos para modificar la realidad, porque la realidad no solo es modificable, sino que tiene que mejorar. ¿No? Entonces, bueno, si partimos de esos supuestos, entonces qué pertinente es todo de lo que hemos estado hablando. Y yo espero que sí, porque si no, pasamos, por favor. A ver, aquí está lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Y cómo logramos este desarrollo? Yo sé que lo van a ver me parece que en el siguiente módulo, pero a ver, es importante rescatar que cuando hablamos de la realidad, hablamos, decíamos hace rato, de movimiento, que no se remite únicamente a lo económico o a la actividad productiva, no, por supuesto que no. ¿Cómo hacemos que esto suceda? Investigación, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer investigación desde la comunidad? Pues preguntando a todas y todos. Y eso entonces, hablábamos de inclusión, etcétera, ¿no? Hay muchas estrategias para hacerlo. La más sencilla es la de ir casa por casa, puerta por puerta. Porque entonces, incluso, pues yo creo que habría que decirlo, la gente se siente tomada en cuenta. Y la primera forma de establecer la inclusión, el esfuerzo de la inclusión o de la participación, es justamente que la gente, ¿no? De pronto la invitemos. Claro, de esa forma, hombre, le hacemos saber que existe. O sea, no para mí, que existe para la comunidad. Y eso me parece que es fundamental, porque cuando una persona sabe que existe para la comunidad, entonces hay un lazo que recuperamos, una especie de compromiso, ¿no?
No, es que, o sea, no es con la compañera que vino a tocar mi puerta, sino en realidad es como con todos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por eso es que hacemos mucho hincapié en la parte de la cooperación, ¿no? Eh, Aquí me voy antes de mencionar esta parte de la investigación, recordar, ¿no? Hay un concepto fundamental que es el de la participación. Y hay una participación social que es el que hace la gente, con el apoyo de la gente, con los recursos de la gente, a partir de lo que la gente decide. ¿En qué momento esta va, digamos, orientándose esta participación comunitaria, que no es lo mismo que participación ciudadana? En la participación ciudadana hablamos de un componente que es el de las instituciones. ¿Qué significa? Pues que entonces los recursos o los apoyos o los beneficios provienen de una política pública. Es fundamental reconocer, demandar, exigir que las políticas públicas promuevan la participación ciudadana, sí, por supuesto, pero que además esto también contribuya a generar procesos de participación social. ¿Cómo hacemos eso? Cuando los bienes que da la política pública no es un recurso económico. Es promover que nos organicemos y que participemos, y entonces se pone el material para que haya, por ejemplo, mano de obra, y entonces se da el drenaje. Porque claro, si solamente le damos el recurso a la persona, no estamos construyendo comunidad, no estamos promoviendo la participación social. ¿Qué necesitamos? Que la participación ciudadana nos ayude a orientar también estos esfuerzos. Y hay cualquier cantidad de programas y de políticas que están hechos de esa manera. De que el programa, el gobierno, la política pública aporta, pero a partir de que la comunidad se pone de acuerdo, a partir de que la comunidad decide cómo va a invertir ese recurso, ¿no? Y entonces, ¿quién va a hacer qué tarea? Entonces, hay, ¿no? El apoyo de la autoridad, ¿no? La política pública, y entonces se modifica la realidad. Es decir, para lograr esta participación ciudadana en este ejemplo, necesitamos de participación social. Porque el requisito, y eso es muy interesante, para que la participación ciudadana, para que el programa, para que la política pública se pueda ejercer, es requisito que haya participación social. ¿Sí me estoy explicando en ello? Eso es fundamental, porque los programas deben tender, la política pública, a construir comunidad. Si no hay comunidad, si no hay una mayoría en la toma de decisiones, si no es una mayoría, si no hay consenso en saber en qué se invierte el recurso, entonces esa participación ciudadana, ese programa, va a beneficiar, sí, pero no va a ser una decisión legítima. Si recordamos que decíamos, a partir de que todas y todos se sumen de forma incluyente, crearemos legitimidad. Por eso es que participación social y participación ciudadana no son lo mismo, aunque al final parten de la gente, requieren de la comunidad, de su organización, de su apoyo, de su trabajo, y al final ambos buscan mejorar la realidad. En la medida en que haya una participación social amplia, la realidad será de todas y de todos. Si solamente es de un pequeño grupo que es el que decide tomar las decisiones, o porque no participamos, pues entonces probablemente vamos a encontrar que al final, ay, sí, ¿no? Pavimentaron la calle de allá, pero no pavimentaron esta calle, pues no, porque nunca fuiste a las reuniones, ¿no? Que eso es tan común, ¿no? En las comunidades lo encontramos mucho, ¿no? Porque no hay una participación, porque
porque venimos de un descrédito grande de las políticas. Y me parece que también, en la medida en que decidamos participar, pues también acotaremos para que las políticas públicas, acotaremos esos espacios para que las políticas públicas de verdad sucedan donde tienen que suceder y de la forma en que tienen que suceder, ¿no? Es fundamental. Entonces estamos viendo que este tema de la participación social no solamente es un tema de los sujetos que permite que crezcamos en lo individual y crezcamos en lo colectivo, sino que además de modificar la realidad, ¿estamos creciendo en la participación política? Sí, por supuesto. ¿No? Otro de los beneficios que tiene el tema de la participación social. Otro de los beneficios que tiene el poder ir construyendo comunidad. ¿No? Qué complejo, pero hombre, ¿no? Pareciera que es como una estrategia extraordinaria para construir una comunidad, ¿no? Para construir una realidad mejor, que nos represente a todos, que nos cobije a todos, que no tenga violencia, en fin, una serie de cosas que requerimos entonces, ¿no? Levantar una investigación, conocernos, saber cuáles son nuestras necesidades, qué es esa parte de la realidad que creo que debo modificar, ¿no? La comunidad es un sujeto social, sí. ¿Qué parte de la realidad de ese sujeto social que es la comunidad es la que tiene que modificarse? Y claro, para poder llegar a esto, no lo vamos a repetir, ¿no? Hablamos de que ya sabemos que somos comunidad. Ya establecimos procesos que nos identifican como tal. Y entonces viene un análisis que nos presenta un diagnóstico. Pues, ¿no? La mayoría dice que tenemos que crear un mar interior, ¿no? En el edificio de Indesol. Va, padre. Tenemos que crear acá un lago con patos, ¿no? Porque esa es la realidad que queremos modificar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Qué va a hacer quién? ¿Con qué recursos contamos? Decíamos hace rato, ¿no? ¿Desde dónde viene el proceso de participación social, de participación ciudadana, ¿no? Y cuando lo planeamos, significa que ya tenemos como cada paso, ¿no? Cada paso que tengo que dar para llegar a un fin determinado. A eso se le llama método. El paso, el definir cada paso hacia dónde voy, etc., es método, ¿no? Hay un módulo que es solo de metodología, donde justamente lo que vamos a hacer es aprender o a reaprender o a comprender algunas estrategias que tal vez son un poco diferentes a lo que hago generalmente, porque además estos procesos los hacemos de forma individual y colectiva todos los días. Ejecutamos, ¿no? Y eso significa que para poder ejecutar no solamente definí el método, sino que definí recursos, definí tiempos, las estrategias, quién iba a hacer qué, ¿no? Ejecuto y al final evalúo, ¿no? Y entonces, si la decisión de modificar la realidad es de todos, por lo tanto, todos estamos representados en la definición de aquello que quiero modificar, es decir, el diagnóstico, pero además entonces determinamos quién va a hacer la planeación, la hace, definimos quién y cómo vamos a estar ejecutando, porque también ahí es de todos y de todas, la evaluación de quién tendrá que ser de igual forma de todos y de todas. Porque no hay nada más común que la realidad. Pero aún así se pueden presentar situaciones adversas, intereses propios de aquel lado, por ejemplo, para que un proyecto no. Por eso, acá tendríamos que estar generando procesos de inclusión.
Ahora, también habría que decir que este es un proceso. Por lo tanto, mire, de aquí a acá hay un tramo grande, que si de pronto un grupo, un sujeto, un interés o un sismo se pone en medio, entonces de aquí a acá, claro, tengo que replantear. Esto no es estático, no es fijo. ¿Sí? De aquí a acá, de igual forma. ¿No? Siempre hay que estar, vamos, decíamos hace rato, la realidad no se mueve, la realidad se mueve mucho más rápido que nosotros. La realidad se mueve más rápido que los grupos sociales. Acá tenemos, en el centro del país, tenemos una experiencia con los sismos, ¿no? Por eso es que tal vez es lo primero que menciono, pero bueno, pueden ser sismos, pueden ser sequías, pueden ser inundaciones, pueden ser, ¿no? Nevadas ahora en el norte, ¿no? Claro, puede haber que de pronto se quiere instalar un cártel en algún pueblo, en alguna comunidad, que de pronto puede hacer que todo esto se empiece a modificar, ¿no? Ok. Por eso es que también este proceso es constante y es más, yo quiero que todas y todos lo vean. Es como una especie de acto de magia, porque cuando hacemos una investigación, un diagnóstico, planeamos, ejecutamos y evaluamos, cuando llegamos aquí y por lo tanto tenemos una nueva realidad susceptible de ser modificada por todas y por todos, significa que esta nueva realidad se convierte en sujeto de investigación o de un diagnóstico. O sea, cuando creímos que terminamos, en realidad estamos comenzando. Puede ser que sí, pero puede ser que hayamos logrado la meta, pero esa meta, pues ya nos quedó chica. Ahora hagamos otra cosa. La realidad siempre va a ser mejorable a la vista de todas y de todos. Pero cuando una comunidad, decíamos hace rato, logra la autodeterminación a partir de que se sabe capaz de modificar su realidad, pues entonces la realidad con la que se levante mañana va a ser susceptible de ser modificada. Y cuando la modifique, al día siguiente, la realidad va a poder ser modificada. Porque lo saben. Esta comunidad, este grupo de personas que cada vez que se acerca diciembre, hace las posadas, no se está preguntando si ahora sí lo va a lograr. No, lo saben. Hay un tema de autodeterminación que les permite, desde su propia experiencia y desde la identidad que ya tienen, hacerlo. No se preguntan, ¿vamos a hacer posada? No, la hacen porque hay un tema de que ya lo vamos a hacer. No, esto de autodeterminación significa que incluso no dependen de los otros o no dependen de la realidad misma para saber si van a modificarla o mejorarla, ¿no? Lo hacen. No se cuestionan a sí mismo como comunidad si ahora sí van a hacer la pastorela o no, no. Porque un elemento que construye, que da, que define, ¿no? Que les aporta identidad, pues es esa práctica, la de hacer la posada o las posadas cada año. De ahí que, volviendo al ejemplo que decíamos hace rato, cuando llegan otros que no participan, pues entonces se van fragmentando estos procesos de construcción de la comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Incluirlos. Aunque se vean raros, aunque sean nuevos, aunque, ¿no? Claro, tenemos que incluirlos. Siempre tenemos que trabajar en torno a la inclusión, ¿sí? Por favor, la que sigue.
La participación social, entonces, digamos, llegando ya como a las partes, no quisiera llamarle conclusión, porque de verdad estos temas no dan como para una conclusión, sino para muchas. Encontraremos que es un proceso desde el cual los grupos, las organizaciones y también, hablando de la participación ciudadana, las instituciones, se interviene, ¿no?, con el concurso de todos en identificar las necesidades, consolidar un compromiso de trabajo que permita diseñar una estrategia de intervención, de solución, ponerla en práctica y al finalizar evaluar los resultados. ¿Qué puede ser lo peor? Pues que hayamos modificado la realidad. ¿Y qué puede ser lo mejor? Pues que entonces tengamos que replantearnos modificar la realidad, ¿no? Para lograr esta participación, sí, hay un gran esfuerzo de organización, de inclusión, ¿no?, de comunicación, porque, oiga, pero donde yo vivo no somos comunidad. Comiencen a generar los procesos que les den identidad. A partir de estos procesos, que son como imanes de identidad, se comienza a construir un nosotros. Comunidad es eso. ¿Cómo logramos establecer un nosotros? A partir de los valores que nos son comunes, de la realidad que es la misma a la que compartimos. Comencemos a crear estos polos de atracción que hagan que nos saludemos para empezar, ¿no? Comenzar a crear un nosotros a través de las estrategias y prácticas que se les van a dar posteriormente. Pero ahí, así comenzó. Toda comunidad comenzó igual, ¿no? A partir de tener algunas prácticas, algunos procesos que construyen un nosotros y que nos dan identidad. Ay, el año pasado acá ya no hicieron la pastorela, la posada, háganla el próximo año. Porque entonces, a partir de que cada año se haga, vamos, se construyen diálogos, puentes, identidad, ¿sí? La participación social requiere que las personas se apropien de su espacio. Cuando decimos de su espacio es literalmente del espacio físico, pero de aquello en donde participamos. Es decir, dirían algunos, el espacio simbólico. ¿Y qué es eso? Toda esa parte de la realidad que compartimos. Ese es el espacio. El espacio en este momento es literalmente la distancia que hay entre ustedes y yo. Esto es un espacio que no está vacío. Está lleno de significados, está lleno de conceptos, está lleno de inquietudes, está lleno de ideas, está lleno, ¿no?, de lo que hoy estoy pensando, que además el espacio que hay entre nosotros es todo lo que viene acompañándoles a ustedes y todo lo que me viene acompañando a mí. No es un espacio vacío. Ahí es donde tenemos que apropiarnos, porque a partir de que nos apropiemos del espacio, nos apropiamos de la historicidad que decíamos hace rato. Sumándose a más personas y grupos, considerando la inclusión de nuevos y diversos actores sociales. La comunidad tampoco es algo estático. Por lo tanto, significa que si hoy no hay comunidad, generemos los procesos que comiencen a construir el nosotros, que el día de mañana, y eso significará tal vez una generación posterior, se convierta en una comunidad. Pero tenemos una comunidad donde hay grupos que están fuera, entonces incluyámoslo. Porque hoy hemos aprendido, en el siglo XXI hemos aprendido que hay una diversidad de grupos con realidades diferentes y que también son parte de nosotros. Hace rato decíamos, en la medida en que yo reconozca que aquello que afecta a la realidad de los demás me afecta, entonces asumiré con solidaridad y con responsabilidad que también tengo que contribuir. Porque, para ir cerrando, la sociedad no es un mercado, ¿eh? Es decir, yo no voy a participar en transformar la realidad
solo porque esa realidad me afecta y entonces, ¿no? Participo, es decir, invierto y recibo. Y tan tan. Y ahí se acaba mi participación. Es válido y es legítimo y se da. Pero requerimos de crear un nosotros que me permita entonces saber que la realidad de los demás también es mi realidad, no solo aquella que me afecta a mí. Vamos, cuando caminamos, el suelo que piso, literalmente donde apoyo mis pies, ¿de verdad es lo único que me afecta? Los metros que están al lado, ¿no? ¿No me afectan? No, es la misma realidad. Y eso es muy difícil de lograr en el pensamiento de las personas porque venimos de algunos años donde hemos, decíamos hace rato, privilegiado al sujeto, al individuo, por encima de la comunidad. ¿No? Y ahí tendríamos que encontrar un equilibrio importante para hacerlo, ¿no? Esto no, digamos, es una reflexión propia, no viene propiamente en los materiales, pero sí tendríamos que tenerlo en el horizonte. El objetivo del módulo no era como establecer una discusión en este sentido, pero tenemos que reconocerlo. Los medios nos dicen que tenemos que construir un sujeto, un individuo autosuficiente, ¿no? No podemos, necesitamos del otro. Claro, siempre en competencia, ganador, etcétera, ¿no? Y ya estamos casi sobre tiempo. Es una más, por favor. Creo que no sé si esta es la última. Bueno, participación ciudadana, ya hace rato nos referíamos a que tiene que ver con las actividades públicas. Perdón, me voy a ir a la que sigue, esto ya lo mencionamos. Y los instrumentos y órganos de participación tendrían que dar sustento a la democracia participativa, decíamos hace rato. En la medida en que participemos, ¿no? Acotamos también como la posibilidad de que las políticas públicas no sean de verdad para todas y para todos. Y pasamos a la que sigue. Cooperación es un concepto, un componente, un ingrediente que mencionamos en los materiales, al igual que la asociación, ¿no? Que son como estos componentes que van construyendo la idea del nosotros a partir de la asociatividad. Son aquellos componentes que van construyendo el nosotros, que nos permiten ir construyendo el nosotros. Por lo tanto, ¿no? Me parece que encontramos una serie de conceptos clave, ¿no? Obviamente los más generales, ¿no? Los más amplios, los más que tratan de describir lo que intenta aportar el módulo, que incluso lo podemos ver, seguramente lo recuerdan, ¿no? En los videos, cómo se van ejecutando la toma de decisiones, ¿no? Hay un video que, por ejemplo, dice, y fuimos con la autoridad porque queríamos pavimentar y no había recursos, ¿no? Bueno. Entonces, un proceso que quiso ser de participación social a participación ciudadana no pudo, se quedó en la participación social y sin embargo lo lograron, ¿no? A partir de la cooperación. Y ahí, díganme ustedes, ¿qué metemos? ¿Solidaridad? Va. ¿Inclusión? Sí. ¿Qué más? ¿No? ¿Responsabilidad? Por supuesto. Hoy el tema de responsabilidad social es vigente, ¿no? ¿Justicia? Sí. ¿No violencia? Por favor, claro, ¿no? Hay tantos conceptos que de pronto se convierten en aquellos, digamos, aquellas piedras que van dándole solidez al pilar que se tiene que convertir en la participación, ¿no? Es un conjunto de conceptos que intenté describir un proceso que es sumamente complejo y es un proceso que no solamente es complejo, sino que en la práctica todas y todos los que de alguna u otra forma están aquí lo han visto, lo conocen,
lo han puesto en práctica y van a encontrar muchísimas coincidencias y en algunos casos cosas nuevas que nos van a permitir en el diálogo enriquecer, ¿no? La sugerencia es continuemos y en la medida de lo posible crear entre nosotros también comunidad, ¿no? Creo que ya estamos sobre tiempo. No sé qué seguiría, más que obviamente agradecerles por su paciencia y su atención. Muchas gracias. Ahorita nos dicen que sigue, pero antes que nada, muchas gracias por su tiempo, su paciencia y estoy a sus órdenes. Bueno, pues no nos queda más que agradecer al profesor José Antonio Rodríguez Callejas su participación desinteresada, interesantísima, una ponencia magistral, verdaderamente, que nos ha dado muchos elementos y sin duda muchas herramientas para el trabajo que hacemos, bueno, a mí personalmente como servidora pública aquí del INDESOL, pero a cada uno de los participantes en su ámbito de actividad